porque el cirujano toda cirugía la considera como un reto, y los retos son para solucionarlos, para vencerlos. De tal manera que en una mente poco equilibrada, esta herramienta es extremadamente peligrosa. Entonces, en recto es donde a través del tiempo ha venido a demostrarnos de una manera muy patente y eficiente que tratamientos preoperatorios son preferibles a iniciar una cirugía muy agresiva, con daño para el paciente, con poca posibilidad de controlar lo corregional de la enfermedad e incluso con un desgaste para el cirujano. De manera que ya vimos una primera parte de radioterapia, ahora vamos a papel de la oncología médica por la doctora Cristina García. La doctora Cristina García es oncólogo médico, hizo su posgrado en el Oncológico Recette y actualmente es adjunto al servicio de medicina oncológica. Doctora. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a la Sociedad Anticancerosa. Gracias a ustedes por la presencia. Me corresponde hablar un poquito sobre el papel del oncólogo médico en el tratamiento del cáncer de recto. En este caso, el tratamiento primario del cáncer de recto, básicamente localmente avanzado, y cuál es el papel que sabemos que tiene que ser multidisciplinario por todo lo que acabamos de observar, pero realmente el papel del oncólogo médico como tal. El cáncer de colon y recto localmente avanzado es aquel que... Ya va, deme un minutico ya. Esa no era, empezamos aquí. Este es el paciente que tiene un cáncer localmente avanzado, es aquella lesión que se considera que en su principio puede ser tratada de manera más local, con quimioterapia y con radioterapia. Estos son pacientes que tienen lesiones generalmente estadios 2 y 3. En recto y colon, pues el estadio es exactamente igual. La etapa 2 es aquella que tienes una lesión, un tamaño tumoral donde se pudiera llegar a extenderse a través de todo lo que es la membrana, sin sobrepasarla. El T3 pues se caracteriza porque sí sobrepasa la membrana, y cuando se clasifica al paciente como un estadio 3, la diferencia es que ya los ganglios linfáticos están involucrados en la enfermedad. En este caso, estos pacientes que tienen lesiones clínicas, porque por resonancia, por endoscopia o por exámenes clínicos como tal, se diagnostican como una lesión T3 o T4 o que tienen ya clínicamente o radiológicamente ganglios positivos, son pacientes que probablemente se van a beneficiar de un tratamiento primario con quimioterapia y con radioterapia concurrente. Dentro de los beneficios que tiene el tratamiento concurrente con quimio y radio, tenemos la regresión del tamaño tumoral, la disminución de la lesión como tal, incluso de los ganglios linfáticos que se pueden negativizar, la mayor probabilidad de preservar el esfínter, las respuestas patológicas completas, que en este momento es casi que el objetivo primario de todo tratamiento primario o tratamiento neoadyuvante. Hemos tenido más experiencia con otros tipos de patología como el cáncer de mama, pero ahorita vamos a ver que en cáncer de recto lograr una respuesta completa patológica se traduce en poder cambiar lo que es la supervivencia y el pronóstico del paciente con diagnóstico de cáncer de recto. También sabemos que el tratamiento concurrente puede ofrecer un poco más de complicaciones en el momento quirúrgico, más quizá que un tratamiento quirúrgico solo. Y son consideraciones que siempre se tienen que tomar en consideración. Datos estadísticos no contamos mucho aquí actualmente en nuestro país, solamente traje a colación esto que me llegó de una tabla. Yo no sé por qué esto se va. Se va hacia adelante. Pacientes, esto es lo que vimos nosotros en el servicio de oncología médica, que nos llegaron por primera vez, no son pacientes controles, sino de primera vez. Esto fue en el año 2012.
y vemos cómo la incidencia de lo que era cáncer de recto o cáncer de colon básicamente fue igual. Estamos hablando de 45 y de 43 pacientes en todo lo que fue el año, y más o menos abarca como la séptima causa de consulta al servicio de oncología, al menos de nuestro centro. Cuando ya, como les comenté, el tumor se extiende a través de la muscular o tiene ganglios positivos, el tratamiento, como hablamos ahorita, multimodal con quimioterapia, radioterapia y posteriormente cirugía, quizás es el gol estándar en estos casos. Ya se ha observado con muchos estudios que añadirle quimioterapia radiosensibilizante a la radioterapia es mejor que dar solamente la radioterapia sola. También hemos visto ya durante mucho tiempo que el tratamiento concurrente de quimio y radioterapia previa a la cirugía da mejores resultados, sobre todo en tasa de control local de la enfermedad, que dar el tratamiento igual combinado, pero posterior de la cirugía. Y voy a tratar de hacerles un resumen de algunos de los estudios que ha traído estas conclusiones en el día de hoy. Hay muchos estudios diagnósticos para evaluar el estadiaje clínico. Esto es sumamente importante, y también sabemos que hay una gran variabilidad posterior a la cirugía, quizá de errores en cuanto a lo que era el estadiaje. Algunos consideran que la resonancia magnética debería ser el más adecuado porque pues limita un poco más lo que es la estructura pélvica de lo que es el tumor. Sin embargo, otros autores leí que consideran que la tomografía puede ser igual de sensible y que incluso el CT PET puede ser una opción. Básicamente, cuando tenemos ya el diagnóstico, ya sea por eco endoscópico, con revisión con la resonancia magnética y con todos los estudios que necesitemos, el paciente se va a clasificar dependiendo de cuál es la etapa de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos en Europa que se basan mucho en los estudios radiológicos para decir en qué riesgo se encuentra el paciente que va a ser tratado en ese momento, y dependiendo de ese riesgo se le van a ofrecer una serie de tratamientos que de alguna manera van a influir posteriormente en su beneficio. Aquí tenemos, por ejemplo, una misma lesión vista por resonancia magnética, vista por CT PET y vista por tomografía. La lesión es lo que se ve en la flecha amarilla. ¿Okay? Y aparentemente pues la sensibilidad o la especificidad es bastante parecida, pero de eso pues ya los especialistas radiólogos pues nos podrán ayudar un poquito más a entenderlo. En Europa ellos se basan en la clasificación de la película esa de los cowboys, de el bueno, el malo y el feo. Entonces, ¿quién es el paciente con buenas características que entra dentro de esta porción de pacientes con buen pronóstico? Son aquellas lesiones que realmente son tumores bien diferenciados, que son lesiones que no hay ganglios positivos, al menos en los estudios radiológicos, que no se evidencia por estudios de imagen que haya invasión vascular extramural y que probablemente la fascia mesorrectal está libre y que la probabilidad de una recaída local pueda ser menor del 10%. Esos pacientes probablemente vayan a ir solamente a tratamiento quirúrgico. El paciente que entra dentro de la categoría del malo es aquellos que tienen más o menos las mismas características, pero ya el grado histológico de la lesión es intermedio, es ya menos diferenciado. Puede ser que tengan pacientes que tengan ganglios positivos al estudio radiológico, puede ser que ya haya invasión extramural, puede ser que haya también una fascia mesorrectal involucrada, y aquí el riesgo puede ser de hasta un 20% de recaídas locales. Esos son los pacientes que al menos en Europa se utilizan quizá cursos cortos de radioterapia sin quimioterapia, y ahí mismo la semana siguiente están llevando un tratamiento quirúrgico. Realmente, como dijo la doctora Luisa, eso no es un tratamiento aquí. Nosotros generalmente siempre hemos tratado al paciente con la dosis completa de radioterapia concurrente con la quimioterapia. ¿Quiénes son los que entran en la categoría del feo? Bueno, los pacientes de alto riesgo con tumores indiferenciados que tienen ganglios linfáticos positivos en los estudios radiológicos, donde el riesgo puede ser mayor incluso del 20%. Este es el paciente que probablemente se beneficie de todas las terapias, de quimioterapia más radioterapia preoperatoria, de cirugía y quizá probablemente de tratamiento adyuvante con quimioterapia. En Estados Unidos ya incluso en estos momentos, en este año, están incluyendo otra modalidad que después la voy a comentar, que no es solamente entregarle a esos pacientes con enfermedad localmente avanzada, que dijimos T3, T4 o ganglios linfáticos positivos, la opción de quimioterapia y radioterapia concurrente previa a la cirugía, sino que también hay una opción de dar una quimioterapia como de inducción a esa quimio y radioterapia y posteriormente ir el paciente a tratamiento quirúrgico. Esto de alguna manera pues va a traer algunas ventajas teóricas
que se están manifestando como ventajas reales en los estudios prospectivos que se están realizando. Pero básicamente, como ven, tanto las guías europeas como las guías americanas manejan este algoritmo de tratamiento, en lo cual posteriormente a la cirugía muchas consideran el tratamiento con quimioterapia adyuvante, a pesar que hasta ahora no hay realmente ningún dato contundente que nos diga que esa debe ser la mejor opción. Entonces, dentro de los estudios que tenemos que es donde estamos nosotros ahorita, es el día a día y es lo que nosotros hacemos, es por qué la radioterapia más quimio es mejor que la radioterapia y por qué la radioterapia más la quimioterapia pre es mejor que post. Aquí tenemos varios estudios donde se evidencia que agregar con dosis radiosensibilizantes, que no son las mismas dosis que nosotros utilizamos para la enfermedad sistémica, sino son dosis más bajas, por lo que el control de la enfermedad microscópica como tal no se está llevando a cabo, y quizá ese es el éxito de la inducción con la quimioterapia. Se pueden observar que hay más o menos una supervivencia libre de recaída que casi a veces puede duplicar el uso del tratamiento concurrente versus el uso solamente de la radioterapia. ¿Okay? La supervivencia global, fíjense que sí no se observan diferencias, ni en supervivencia libre de enfermedad, ni en supervivencia global, al añadir la quimioterapia a la radioterapia, al menos en estos primeros estudios. Quimio radio antes de la cirugía, quimio radio después de la cirugía. Aquí tenemos que los pacientes, los primeros estudios que se analizaron eran sobre todo para saber cuál era el control local de la enfermedad, lo que era la supervivencia sin enfermedad del paciente. Aquí tenemos más o menos las dosis que se utilizaron y aquí observamos cómo la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes, al menos en este estudio del R03, es de 64 versus 53% para los pacientes que recibieron el tratamiento en neoadyuvancia. Y vemos que no hay diferencia en lo que es el tratamiento adyuvante, en cuanto a la quimioterapia adyuvante o la quimioterapia no adyuvante en términos de supervivencia global, pero sí en supervivencia libre de recaída, o sea, control local de la enfermedad. Aquí tenemos otro estudio donde este es un seguimiento incluso a los 11 años de haber sido ingresados los pacientes al estudio, donde la recaída local también se controla mejor en los pacientes que reciben la quimio-radioterapia preoperatoria versus 10% versus 7% para aquellos que reciben postoperatorio el tratamiento bimodal con una P que todavía llega a ser estadísticamente significativa sin observarse cambios en lo que es la supervivencia global. O sea, hasta ahorita hemos controlado localmente la enfermedad, pero no hemos podido controlar realmente la enfermedad a distancia con este tipo de tratamiento actual. Aquí ven que las curvas son exactamente iguales en cuanto a supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad, pero sí un aumento en lo que es la tasa de control local de la enfermedad importante para la quimio y radio concurrente previa cirugía, e incluso un grupo de pacientes que no recibieron posterior a la cirugía tratamiento con quimio y radio. Fíjense cómo hay una diferencia importante en lo que es la supervivencia libre de recaída con una P que es estadísticamente significativa. Estos fueron los pacientes que solamente fueron a cirugía, estos son los pacientes que recibieron quimio y radio antes de la cirugía, y estos son los pacientes que recibieron quimio y radio posterior a la cirugía. Perdón, antes de la cirugía, y esto es posterior a la cirugía. En cuanto un poquito a la parte de la oncología médica, aunque yo sé que aquí creo que somos la minoría, creo que solamente vemos 3 oncólogos, pero la idea es que hemos utilizado siempre un esquema base de 5-fluoracilo. El 5-fluoracilo es una droga que generalmente en este tipo de enfermedad, que es todo lo que es gastrointestinal, su mecanismo de acción se ve mejorado si se administra en forma de infusión continua intravenosa. Es decir, son pacientes que tienen que tener un catéter por CAT vía central, un tratamiento que o es hospitalizado o es ambulatorio con una bomba de infusión. Es el tratamiento estándar, se da junto con la quimio, junto con la radioterapia, y la capecitabina es una prodroga de 5-fluoracilo, y más las otras, Tegafur y la otra que nombró el doctor Ángel, que esas se utilizan más que todo allá en Asia. Pero aquí realmente la que tenemos es la capecitabina, es el mismo 5-fluoracilo, solamente que él se va a transformar en 5-fluoracilo activo, en droga activa como tal, una vez que ya está dentro del organismo de la persona.
Entonces, la comodidad es que es una prodroga, es vía oral y bueno, pues de repente nos ayuda un poquito, sobre todo a la parte, aunque tiene sus toxicidades propias, nos ayuda un poquito a sobreponer, sobre todo ese paciente que va con radioterapia todos los días, a no tener encima que tener una infusión continua durante 3 o 5 días de tratamiento. El oxaliplatino es un platino de tercera generación que si bien es un estándar en el tratamiento adyuvante del cáncer de colon y es un estándar en el tratamiento de enfermedad metastásica tanto de recto como de colon, tiene todavía un poquito de controversia en su uso como radiosensibilizador, en conjunto con la terapia basada en fluoracilo. Entonces aquí vemos cómo el tratar de añadir el oxaliplatino a un esquema de 5-fluoropirimidina vía oral, que es la capecitabina, prácticamente se mantuvo sin ningún tipo de beneficio, ni en supervivencia libre de recaída, ni en supervivencia libre de enfermedad, ¿okay? Con una P no significativa, pero sí con mayor tasa de toxicidad. Este estudio también quería evaluar el papel no solamente de la capecitabina, sino con el 5-fluoracilo, sino también si se agregaba el oxaliplatino o no. Y este es un estudio que tampoco, a pesar que se reclutaron más de 1.600 pacientes, tampoco se observó ninguna diferencia. El agregar el platino, tampoco se observó una diferencia entre la capecitabina o el 5-fluoracilo, o sea que la capecitabina puede ser una opción, pero el oxaliplatino, al menos en este estudio, no añadió beneficios. Sin embargo, acaba de salir publicado este estudio en el Lancet, donde el paciente que recibía igual tratamiento con 5-fluoracilo y se le agregaba el oxaliplatino, fíjense que estamos hablando también de más de 1.200 pacientes y la supervivencia libre de enfermedad sí fue significativamente estadística al agregar un platino al tratamiento de fluoropirimidinas orales, o en este caso eran intravenosas, perdón. La toxicidad también fue mayor y la tasa de control local también incrementó cuando se agregaba el oxaliplatino al tratamiento estándar. Entonces, pues hay controversias, tenemos que individualizar al paciente y de repente hacer un poquito más de seguimiento para ver si realmente el añadir esta otra droga pues nos va a ayudar a incrementar la supervivencia. Este es un estudio alemán y bueno, ellos consideran que sí debería ser de una vez el estándar, pero yo creo que pues hay que esperar un poquito el tiempo. ¿Por qué queremos aumentar la tasa de respuestas completas patológicas? Porque como les dije, eso de alguna manera nos va a modificar el pronóstico del paciente, nos va a modificar la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo se está tratando de hacer? Bueno, hay algunos estudios con quimioterapia, que también les comenté, de consolidación neoadyuvante, y también algo que me pareció bien interesante, que era como tratar de aumentar, y eso después el doctor Gili nos va a ayudar a entenderlo un poquito, aumentar de repente el tiempo entre lo que es la culminación de la quimio y radioterapia neoadyuvante con la cirugía. Al parecer, mientras extendamos un poquito más el tiempo de tratamiento quirúrgico definitivo, pudiéramos alcanzar incluso una mayor tasa de respuestas completas patológicas. ¿Cuál es la teoría de la quimioterapia de inducción? Que tenemos un tejido que todavía está oxigenado, que podemos introducir más drogas citotóxicas dentro de ese tejido, que ya estamos controlando de entrada la enfermedad no solamente local, sino también la enfermedad microscópica que puede haber alrededor, estamos dando dosis sistémicas y que realmente la quimioterapia primaria no va a producir un efecto negativo, ni cuando damos tratamiento posterior con quimio y radioterapia, ni tampoco cuando vamos a ir a dar tratamiento quirúrgico. Aquí observamos que en pacientes que han recibido quimioterapia primaria antes de la quimioterapia o después de la quimioterapia más radioterapia, y antes de la cirugía, sí se entiende, ¿verdad? Porque es un poquito, siento que estoy en un trabalenguas, pero básicamente es así. Se ha observado que las respuestas radiológicas pueden llegar incluso a 89%, añadiendo más quimioterapia antes de la cirugía, con un aumento incluso también de la supervivencia global y un aumento también de la tasa de respuestas completas patológicas de un 20 a un 30%. Hay varios estudios fase 2, realmente no tengo todavía ningún fase 3, pero observen cuando agregar a la quimio y radioterapia tratamiento sistémico antes de la cirugía, incluso aquí añadimos también anticuerpos monoclonales, en este caso el antiangiogénico que es bevacizumab, podemos incrementar las tasas de respuestas completas patológicas en casi un 36%, llegando a unas resecciones R0 de 100% y con una supervivencia incluso a los 2 años del 80%. Y estos son pacientes con enfermedad.
Son tumores grandes, son T3, T4, ganglios positivos, incluso mayores de 5 centímetros, con antígeno carcinoma, o sea, son pacientes feos, de mal pronóstico. Y aparentemente en estos pacientes podemos lograr, añadiendo este tipo de tratamiento, como ven todos son fase 2, pero bueno, vamos a esperar la fase 3, pudiéramos incrementar la tasa de respuestas completas patológicas. Aquí tenemos más estudios todavía que hay, aquí incluso este ya es un fase 3, aquí es con cetuximab, que es otro anticuerpo, que es el anti-EGFR, este también es con bevacizumab, y aquí observamos cómo hay un aumento de una tasa de R0 de resección de un 92%, con una tasa de respuesta cercana al 93%. Incrementando el intervalo de tiempo entre terminar la neoadyuvancia completa y antes de la cirugía, conseguí estos 3 estudios interesantes, no tengo todavía o no conseguí estudios fase 3, pero en estos estudios nos dicen que se estudia el intervalo entre la quimio y radioterapia y la cirugía. En estos fueron 132 pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, y hay pacientes que esperaron más de 7 semanas después de la quimio y se observó que los que esperaron más de 7 semanas tuvieron 35% de respuestas completas patológicas en comparación con 17% de respuestas completas patológicas para aquellos que habían sido operados antes de las 7 semanas de haber recibido quimio y radioterapia preoperatoria. Aquí este estudio también reporta un 31% de respuestas completas patológicas versus un 16% entre los que se operan con más de 8 semanas después de la quimio y radio. Tampoco es que van a esperar mucho más, pero sí, estos son los tiempos que al menos en estos estudios se están evaluando, versus aquellos que tenían 16% antes de las 8 semanas de haber terminado el tratamiento neoadyuvante. Y el estudio es un grupo asiático donde observamos que 233, que me pareció que era la cifra importante a pesar de ser un fase 2, igualito, ponen de punto de corte 7 semanas, viéndose una respuesta con una P estadística de 27% de respuestas completas patológicas versus 15% en aquellos pacientes que fueron operados antes de las 7 semanas de terminar la quimio y la radioterapia. ¿Cuál es el impacto pronóstico de la respuesta completa? Estos más o menos son las cifras. Esto es un estudio del grupo de trabajo gastrointestinal italiano, donde retrospectivamente se evaluaron 566 pacientes que habían hecho respuesta completa patológica a la quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, y se observó que había un aumento no solamente de la enfermedad locorregional, donde se observaba que solamente se veía en 1,6%, enfermedad metastásica a distancia solamente en 8,9%, y a los 5 años la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes era de 85%, con una supervivencia global del 90%. Entonces, esto es lo que podemos lograr, fíjense que es un grupo importante de pacientes, 566, si conseguimos darle la opción de una respuesta completa patológica con los mejores esquemas de tratamiento que podamos ofrecerle en el momento. Los investigadores del Memorial dicen definitivamente que la terapia neoadyuvante en recto es una fuerte predictora de supervivencia libre de enfermedad, y también observamos cómo la persistencia de ganglios linfáticos positivos después del tratamiento con quimio y radio es un factor pronóstico negativo que aumenta de manera importante la tasa de recurrencia, tanto local como sistémica, con una significancia importante desde el punto de vista estadístico. Este es otro estudio retrospectivo que evaluó 725 pacientes. Aquí se trató de también localmente avanzados de cáncer de recto. Se evaluó la respuesta patológica. Aquí se evaluaban 2 tipos de respuesta patológica. Lo que realmente sea una respuesta completa patológica, que fueron los YPT0N0, que fueron 131, 18%. Los que todavía quedó tumor residual presente, que fue el 29%. Y 22% para tumores más grandes, y un grupo de pacientes que tenían ganglios positivos después de la cirugía, que fue un 29%. Entonces ellos se dividieron en pacientes con respuestas completas, en pacientes con respuestas intermedias y pacientes con pobre respuesta. El seguimiento a los 65 meses se observó que aquellos pacientes que habían hecho respuesta completa estaban vivos en un 93% de los casos versus un 77% en aquellos que habían tenido ganglios positivos. Igual la supervivencia libre de recaída fue del 90% para los que tenían respuestas completas, comparado con 58% para los que tenían ganglios positivos, y un poquito buena, aquí 78% para los que al menos le había quedado no ganglios linfáticos positivos, pero sí algo de tumor residual en lo que era la lesión primaria.
Entonces, en conclusión de este estudio, la respuesta patológica se puede considerar como un factor pronóstico temprano de supervivencia y debería convertirse, o es ahorita actualmente, el objetivo primario del tratamiento neoadyuvante del cáncer de colon y recto. Aquí vemos las tablas, las curvas, fíjense los que lograron respuestas completas. Aquí están, fíjense los que no lograron respuesta, las que tuvieron pobre respuesta, con una P importante en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, y aquí es sobre libre de recurrencia local, fíjense en aquellos que no lograron respuesta, con los que lograron respuesta completa, y fíjense que incluso ganglios negativos también se beneficiaron del tratamiento primario neoadyuvante. Aquí tenemos también otro grupo de pacientes con respuesta completa en cuanto a supervivencia libre de enfermedad. Quimioterapia adyuvante posterior a quimio y radioterapia neoadyuvante. Les decía que a pesar de que todas las guías internacionales recomiendan que los pacientes después del tratamiento quirúrgico que hayan quedado con enfermedad residual deberían de tratarse como aquellos pacientes con cáncer de colon en adyuvancia, realmente no hay datos contundentes de que eso se pueda aplicar a todos los pacientes. Entonces, ¿qué pacientes quizá se pudieran beneficiar de quimioterapia? ¿Y por qué no se benefician de quimioterapia? Pues porque si uno lo piensa con un poquito de lógica, si no llegaste a tener una respuesta completa, quiere decir que lo que tú estabas ofreciendo al principio no era suficientemente activo para esas células tumorales en particular. ¿Cuál es el error? Para mí, que se está utilizando la misma droga. Entonces yo pienso que si uno cambiara de droga, pues quizá ahí sí pudiéramos obtener un aumento en lo que es la supervivencia y un beneficio en estos pacientes. Todos los pacientes que reciben quimioterapia adyuvante la reciben exactamente con lo mismo que lo recibieron antes, ¿ok? Y no con otros esquemas diferentes que quizá es donde está el error. Entonces, en este estudio en particular es un estudio en parte positivo, fue publicado en el JCO, y aquí decía si en algunos pacientes había alguien que pudiera beneficiarse después de haber recibido el tratamiento completo de quimio y radioterapia y cirugía de un tratamiento adyuvante de 5-fluoracilo, y en este estudio se demostró que solamente aquellos pacientes que realmente habían tenido una buena respuesta a la quimioterapia y a la radioterapia, es decir, los que patológicamente se habían clasificado como T0 o T1 o T2, sí se beneficiaban de quimioterapia adyuvante. Pero los que habían tenido unos hallazgos patológicos de enfermedad residual más importantes no se beneficiaban. En general el estudio fue negativo porque no hubo ningún beneficio, pero en ese subgrupo en particular donde había patológicamente un T0, T1 o T2, sí se beneficiaron, ¿ok?, del tratamiento con quimioterapia adyuvante, que es la rayita amarilla, versus no recibir quimioterapia adyuvante. Fíjense que los que tenían YPT3 y T4 o ganglios positivos, prácticamente fue exactamente igual el dar la quimioterapia adyuvante o no. Pero insisto, era la misma quimioterapia que se había utilizado previamente. Este estudio dio también negativo, fue 52 hospitales, o sea, fue un importante número de pacientes, y en este caso tampoco se evidenció que se mejorara la supervivencia libre de enfermedad ni la supervivencia global. Sin embargo, como les digo, sigue siendo una sugerencia de las guías el administrar el tratamiento. Situaciones especiales, aquí solamente voy a hacer mención de unas lesiones, pues, posteriormente el doctor Gil pues, va a hacer un poquito más hincapié en esto, de la ayuda de la resonancia magnética para evaluar esa primera lesión, de cómo puede ser un marcador importante los hallazgos en cuanto a lo que puede ser posteriormente el control local después del tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una lesión que era un T3. Este paciente recibió quimioterapia y radioterapia y fíjense que la respuesta clínica al menos fue prácticamente completa. Entonces, ¿qué hacer ahora con este paciente? El doctor Gil nos dirá si lo vamos a operar, si es un wash and wait, como dijo la doctora Suárez, o qué es lo que podemos hacer. Hay opciones también de quimioterapia neoadyuvante sin radioterapia. O sea, parecerá que aquí lo que no se va a ir es la quimioterapia, pero la radioterapia y la cirugía, hay pacientes que quizá pudieran beneficiarse no todo de un tratamiento tan agresivo, no agresivo, sino un tratamiento tan completo como otros. O sea, quizá menos a veces puede ser más, y es ahí donde tenemos que enfocarnos, saber exactamente qué pacientes realmente van a necesitar el tratamiento completo, qué pacientes de repente no lo van a necesitar. Este es un estudio donde no se da radioterapia, el paciente después va a cirugía. Tenemos tratamientos, fíjense, con las quimioterapias, la mayoría aquí son con antiangiogénicos,
clínicos, el paciente posteriormente va a cirugía y vemos cómo tenemos unas tasas de resección R0 sobre el 90%, son pacientes que no recibieron radioterapia, con una supervivencia libre de enfermedad y global de casi el 84%. Y estos pacientes también eran pacientes que eran lesiones pues relativamente grandes con ganglios positivos. Este estudio nos va a aclarar un poquito posteriormente. Aquí se evaluó el oxaliplatino concurrente con la radioterapia, algo diferente a lo que dije anteriormente, y en este estudio en particular sí se observó que el agregar fluoracilo y dar concurrencia fue mejor, 65% versus un 33% y 57% versus un 34% versus el control o solamente el esquema sin radio. O sea, quimio, radio, solamente quimio sin la radio. En este estudio sí fue mejor dar radioterapia, pero todo va a depender de las características de los pacientes. En conclusión, en los últimos 30 años hay importantes avances, no solamente en los hallazgos en cuanto a los tratamientos, sino que hay más drogas, hay menos técnicas, mejores técnicas tanto diagnósticas como quirúrgicas. Lamentablemente aún la enfermedad metastásica es lo que hace que el paciente fallezca y esto se ve casi en un 25% de los pacientes dependiendo de la etapa de la enfermedad en el momento del diagnóstico. La quimioterapia de inducción o consolidación es una opción interesante con un buen fundamento y probablemente falten los estudios fase 3 que nos confirmen que la podamos dar. Y actualmente hay varios subgrupos de pacientes que pudieran beneficiarse de un tratamiento completo y otros que pudieran ser tratamientos más conservadores. Y dentro de las preguntas que todavía están en el aire es, como comenté, si todos los pacientes van a necesitar quimioterapia posterior, qué tipo de quimioterapia, todos los pacientes necesitan radioterapia, todos los pacientes necesitan cirugía después de la quimio y la radioterapia. La preservación del órgano puede ser una opción en algunos pacientes y todas estas respuestas, cuando vayamos diseñando estudios realmente que nos puedan contestar estas preguntas, pues vamos a hacer que vamos a tener tratamientos más precisos que se van a basar más en las características del paciente como tal y algunas características del tumor en particular y podamos así aumentar la supervivencia siempre y cuando se preserve la calidad de vida del paciente. Y eso es todo.